Hoy vamos a compartir un tema que cuando platicábamos con el pastor Oscar hace un par de semanas atrás, fue algo especial. Quiero decirle que yo creo que el Señor no solamente está haciendo, sino va a hacer una obra muy especial aquí en esta iglesia Genezaret de Santo Domingo. Porque créame que cuando dispuse mi corazón para preparar la enseñanza, yo le decía al pastor Oscar que yo estaba asombrado porque de una manera tan, para mí, tan de forma especial empezó a fluir en mi mente, en mi corazón, lo que el Señor me puso para poder compartir con ustedes, que no había sido así nunca antes. Nunca había recibido una iluminación, una revelación de la palabra de una forma tan bonita, tan fácil como el Señor me lo dio para poderlo compartir hoy. Así es que yo creo que el Señor quiere hacer algo importante en nuestras vidas. Bueno, vamos a hablar no acerca propiamente dicho de la alabanza y la adoración. Eso creo que lo dejaremos para otra oportunidad. Sino que hoy vamos a hablar tal vez lo más importante, porque no se trata solo de venir a alabar y adorar a Dios, sino que para venir a alabar y adorar a Dios, nosotros en nuestros corazones tenemos que tener previamente la disposición adecuada para que cuando nosotros vengamos, esas alabanzas, esas adoraciones que le damos al Señor pueda ser recibido por Él de una forma especial. Y tal como decía una de las profecías, que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pues de ahí vamos a partir. Juan 4, 23, 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Vamos a partir de este principio básico para que nosotros podamos escudriñar qué es realmente lo que Dios espera de nosotros con respecto a la adoración. Tendría que empezar diciéndoles, miren mis amados hermanos, viene el Señor Jesús y cuando le está hablando a la samaritana acerca de esto, la samaritana le decía, es que mira, nuestros antepasados dicen que aquí en Samaria es donde hay que adorar. Ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. Y esas eran dos posiciones irreconciliables entre samaritanos. Los samaritanos eran un pueblo que tenía una mezcla, habían sido un pueblo judío, pero se mezclaron con pueblos paganos, de tal forma que de ahí salió un pueblo que ellos creían que realmente eran pueblo de Dios, pero estaban mezclados con pueblos que adoraban a dioses paganos, de tal forma que ni eran totalmente paganos, pero tampoco eran personas que en realidad buscaran a Dios. Entonces, entre los judíos y samaritanos era una situación bastante fuerte. Y viene el Señor y le explica, mira, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, entonces quiere decir que hay algunas personas que están adorando a Dios, pero no son verdaderos adoradores, pero no es verdadera adoración. No sé si me estoy dando a explicar. Mire, eso es tan importante porque con eso le decía el Señor Jesús, mira,
no son ustedes los que vienen a adorar a Samaria, verdaderos adoradores, y tampoco hay judíos que van a adorar al templo, que son verdaderos adoradores. Y eso es una cosa bien tremenda para nosotros los cristianos hoy día. Porque, hermanos, puede ser que haya cristianos que estén yendo a las iglesias a adorar a Dios, pero que realmente su adoración no sea una adoración verdadera. Así como aquel pueblo judío, era una adoración litúrgica. Ellos llegaban, presentaban sus sacrificios, palomas, cereales, ovejas, pero era solo liturgia, porque decía el Señor, ustedes me adoran, pero solo de labios, porque su corazón está lejos de mí. Y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, mis amados hermanos, que cuando nos presentemos a alabar y adorar a Dios, sea realmente una adoración que esté saliendo de nuestro corazón y no solamente una alabanza y adoración que esté saliendo nada más de los labios. Por eso, en una de las profecías nos decía el Señor, miren, no todos entraron, no todos. Muchos se quedaron en el atrio nada más. Vamos a dar unas pinceladas de eso más adelante. Pero el Padre busca adoradores que lo adoren. Es decir, amados hermanos, Dios no está buscando predicadores. Dios no está buscando a quien predique. Dios está buscando quien lo adore. ¿Por qué Él anda buscando adoradores? Dios no anda buscando personas que ofrenden y diezmen. Dios busca ¿qué? Adoradores. Claro, cuando adoran a Dios y aman a Dios de todo corazón, el mismo Espíritu les pone en el corazón a ellos que puedan adorar a Dios incluso con sus diezmos y ofrendas. Pero si solo lo hacen como parte de algo que se le pide en el culto, resulta que no es la adoración que Dios está esperando que se le dé. Y dice la palabra, Dios es espíritu. Y por eso los que lo adoran deben adorar en espíritu. Y esto es una cosa muy importante. Vamos a verlo un poco más adelante, pero en este momento solo quiero explicar que el hombre creado de forma tripartita, espíritu, alma y cuerpo, es el orden que pone la palabra. Los humanos la agarramos al revés, decimos cuerpo, alma y espíritu. Pero la verdad es como dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Pero Dios es espíritu. Nosotros no podemos adorar a Dios simplemente a nivel de cuerpo. Si venimos a alabar y adorar a Dios solo con el cuerpo, no estamos adorando a Dios. Si estamos adorando a Dios solamente a nivel almático, con emociones, esa adoración no llega hasta Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y por eso Él nos dotó con un espíritu para que nosotros pudiéramos adorar al Señor. Vamos a ver eso un poco más adelante. Entonces, tal vez tendríamos que preguntarnos, hacernos la primera pregunta diciendo, ¿por qué alabamos y adoramos a Dios? Porque si Dios busca adoradores, por favor ponga atención a esto. Si Dios busca adoradores, ¿cuál es nuestra función principal? ¿Y cuál es nuestra razón de ser como cristianos nacidos de nuevo? El Padre anda buscando ¿qué? Adoradores. Entonces, ¿cuál es la función principal de nosotros? ¿Cuál es la función principal de nosotros? Adorar. No nos perdamos, hermanos. Qué linda la última profecía.
Él hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Qué bueno es ser un mensajero de Dios, qué bueno es ser un ministro de Dios, pero le quiero decir, Dios no nos llamó por ser buenos comunicadores. Dios no nos llamó porque somos buenos administradores. Dios no nos llamó porque somos buenos para manejar gente. Dios nos llamó, nos buscó primeramente y nos llamó porque Él andaba buscando adoradores. ¿Cuántos hijos de Dios nacidos de nuevo hay aquí? Levanten la mano. ¿Por qué Dios lo buscó a usted? ¿Para qué lo buscó Dios a usted? ¿Cuál es la razón de su vida? Porque para eso fue que el Señor nos llamó. Dios no nos llamó, hermanos, para que vengamos con alegría aquí a servir a los hermanos, a esperarlos, darle la bienvenida. Eso es secundario. Algunos se pierden en el privilegio y le dan más importancia al privilegio que la razón principal por la que Dios lo llamó. La función más importante en nuestras vidas como creyentes cristianos nacidos de nuevo es adorar a Dios. Y cuando nosotros adoramos a Dios, como Él quiere, en espíritu y en verdad, entonces el Espíritu Santo ya se encarga adentro de cada uno de nosotros de provocar los frutos que son necesarios. No voy a hablar de eso hoy, pero puede ir a buscar a Gálatas capítulo 5, ahí los va a encontrar. Ahora bien, si la función más importante de nosotros como hijos de Dios es ser adoradores, ¿qué espera Dios de nosotros como adoradores? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué espera Dios de usted como adorador? Hermano, que cuando yo venga a la iglesia me entregue completamente a adorarlo. Bueno, sí está bien, pero ¿será que Dios está esperando que lo adoremos solo cuando vamos a las iglesias? Yo sé que ahorita, hermanos, posiblemente voy a producir un conflicto en algunas personas, sobre todo si conocen algo bastante de la palabra, a los que son muy teólogos. Porque, hermanos, la adoración a Dios no se da solamente dentro del marco de los edificios llamados iglesias. Oiga esto, Dios no es que usted lo adore solo cuando viene a la iglesia. Adorar a Dios solo cuando llegamos a la iglesia es entrar en una religiosidad. Dios está esperando, hermanos, que lo adoremos en cualquier lugar donde estemos, ya sea en su casa, en el trabajo, en la calle, en el bus, ya sea que usted esté solo o que esté acompañado con familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Hay hermanos que usted no, lo que pasa es que usted no sabe si mi familia solo yo soy cristiano. ¿Y qué? Mejor si lo miran alabando y adorando, porque van a decir, ¿y este qué gusano le picó? ¿Será que lo picó el gusano barrenador? Va a despertar inquietud, curiosidad. ¿Qué le pasó a esta? ¿Por qué hay un cambio tan grande? Y es que, hermanos, adorar a Dios no consiste nada más en cantar en un culto, en una iglesia. Claro, yo debo adorar a Dios cantando, sí, cantando, pero en cualquier lugar y con cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Pero ¿sabe una cosa?
yo demuestro mi adoración a Dios también con mi obediencia. Y no se trata solo de que lo que le digan en la iglesia, no. De obedecer lo que Dios le está diciendo, aplicado en cualquier lugar en que usted esté. Nosotros adoramos a Dios, por supuesto, con mis frutos. Porque hermano, qué tremendo es que sigue siendo vigente y lastimosamente frecuente aquella frase que para ser evangélico como ese, mejor sigo donde estoy o sigo como estoy. Ay, Dios. ¿Y no que van a la iglesia todos los domingos? Pues hasta 3 veces por semana van a la iglesia. Y ve, hasta aquí del lado de nuestra casa se escuchan los gritos, las peleas, los platos y todo lo que vuela por ahí. Y entonces resulta que en lugar de adorar a Dios y atraer a otras personas, porque hermano, muchos dicen, hermano, porque tenemos una orden de parte de Dios y es ir y ¿qué? Y hacer discípulos, predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Entonces muchos dicen, hermano, es que yo no tengo ese don, pero ¿sabe usted que la mejor forma de evangelizar son sus frutos? Su vida, lo que usted hace. En una oportunidad, siendo yo director de la institución donde estaba, vino un grupo de los sindicatos de donde yo estaba, fueron a visitar a otro director departamental, a Quetzaltenango, y le van a decir, sí, si ese Kenneth, ni siquiera con respeto, si ese Kenneth, mire, esto y esto. Pero oiga lo que y el otro colega allá no era cristiano. Pero le dijo a los del sindicato, mire, yo le acepto que usted me diga eso de cualquier persona, menos de Kenneth. Porque yo lo conozco a él y él no es así. Él está. Pero ¿y qué tal si los frutos de uno fueran totalmente distintos? Hermanos, por supuesto, todo lo que yo haga para Dios es una adoración a Él con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho con amor por nosotros. Porque todo lo que Dios hace es por amor a nosotros. ¿No lo dijo también una de las profecías? Quiero que entienda esto, adorar a Dios no es un acto, adorar a Dios es un estilo de vida. Quiero que se grabe eso en su corazón. Si le pregunta a su compañero de trabajo, ¿vos a qué vas a la iglesia? A adorar a Dios. Y a veces tomamos adorar a Dios como parte del acto litúrgico dentro del programa devocional dentro de la iglesia y pensamos que ahí estamos adorando a Dios. Esa es una mínima parte. Me gustaría, por ejemplo, que escudriñáramos a David, porque hermano, David no adoraba a Dios solo cuando estaba en el tabernáculo. Es más, David adoraba a Dios aún antes de que él erigiera un tabernáculo para Dios. David, hermano, él estaba cuidando del rebaño, pero ahí estaba él con una arpa, ahí estaban todas las ovejas, y no le estaba cantando a las ovejas, le estaba cantando a Dios, tocando su arpa y adorando a Dios. David estaba adorando a Dios ahí solito, en medio del campo, hermano. ¿Sabe una cosa? Usted no necesita tener muchos hermanos alrededor suyo para adorar a Dios. Usted lo debe de hacer estando solo en su casa. Ahí estaba David, hermano, una noche lleno de estrellas, la luna llena.
Pero en lugar de estar embelesado con la luna y las estrellas, ¿qué estaba haciendo? Adorando al Dios de los ejércitos. Había mucho sol. ¿Y qué estaba haciendo David? Adorando a Dios. Estaba lloviendo y nevando. ¿Y qué estaba haciendo David? Adorando a Dios. Cuando Dios le daba una victoria a David, ¿qué hacía? Adoraba a Dios. Y cuando andaba huyendo por las colinas de Saúl para que no lo matara, ¿qué estaba haciendo? Adorando a Dios. Estaba bendecido, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hacía? Adorar a Dios. Estaba en problemas, ¿qué hacía? Adorar a Dios. Estaba despierto en la vigilia del día, ¿qué hacía? Adorando a Dios. Estaba acostado en una cama en su casa, o estaba acostado sobre un petate, lo que él usaba, tirado ahí en una pura tierra, cuidando los rebaños. En la noche, ¿qué hacía? Adoraba a Dios. Era un estilo de vida. Y es algo que tenemos que aprender nosotros, hermanos. David adoraba a Dios en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque David estaba enamorado de Dios. ¿Sabe qué denota cuando nosotros no adoramos a Dios en nuestra casa? Que no amamos tanto a Dios como tal vez nosotros mismos pensamos. Hubo un tiempo en el que yo viajaba de Escuintla, la ciudad capital, todos los días. Vivía con Brendita en Escuintla, estaba haciendo la especialidad de cirugía en el IX de la zona 9, viajaba todos los días. Hermano, y cuando yo iba en el bus, yo iba cantando en el bus. No importaba quién estuviera a la par. Y si hubieran sabido que era doctor, dirían, este doctor debería ir al psiquiátrico. ¿Pero qué pasaba, hermano? Un día vino un señor que iba a la par mía y cuando me vio que yo iba, me empezó a preguntar. Y a preguntar, ahí, en medio del viaje en la camioneta. Mis amados hermanos, en una ocasión, el pastor que más he admirado en mi vida, que fue mi padre espiritual, el doctor Otoniel Ríos Paredes, en una oportunidad dijo en una prédica, y lo dijo bravo, enojado: nadie que no haya danzado en su casa tiene derecho de venir a danzar a la iglesia. Si no lo ha hecho en privado, ¿por qué lo viene a hacer en público? Si lo viene a hacer solo cuando está en la iglesia, eso es solo para que lo miren. Pero si yo lo hago en la intimidad de mi casa, si yo realmente amo a Dios y si de verdad yo soy adorador de Dios, primero tengo que alabar y adorar a Dios en mi casa, en lo privado, para que cuando yo lo haga en la iglesia, en público, realmente sea del agrado del Señor y lo reciba como un sacrificio. Porque lo que Dios anda buscando de ti es tu adoración, no tu dinero. Lo que Dios anda buscando de ti es tu corazón y tu amor por Él. Eso es lo que Dios anda buscando de nosotros. Ah, hermano, ahí sí que me la está poniendo más difícil. No, yo no, hermano, el Señor. Y ni siquiera es difícil. Es que es lo que deberíamos de estar haciendo. Ahora, ¿por qué en espíritu? Ya adelantamos un poco, porque Dios es espíritu. Y la parte del ser humano que tiene contacto con Dios es el espíritu del humano. Entonces, hermano, cualquiera puede adorar a Dios porque tiene cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. No. ¿Y por qué no?
Porque la misma palabra nos dice, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 1, en Ezequiel 18:4, nos dice la palabra que cuando nosotros pecamos, nosotros morimos y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si estuviéramos muertos, hermano, ¿cómo andamos aquí caminando y cómo comemos y cómo? Porque la muerte de lo que nos habla la palabra no es la muerte física, habla de la muerte espiritual. El espíritu muere. Hermano, entonces nos quedamos sin espíritu. No, el espíritu está ahí adentro, pero la muerte es la pérdida de la comunicación, la pérdida de la comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, nuestro espíritu muere. Nuestro espíritu pierde la comunión y la comunicación con Dios. Y es necesario que a ese espíritu muerto se le vuelva a dar vida. Y por eso fue que era necesario que Cristo Jesús viniera y a través de su sacrificio redentor le hiciera nacer de nuevo a ese espíritu que estaba muerto en sus delitos y pecados. Antes de eso, no podemos adorar a Dios. ¿Puede ir a la iglesia? Claro. ¿Puede ir y presentar ofrendas, diezmos? Claro. Dependiendo del lugar donde esté, puede prender una veladora si quiere, claro. Pero únicamente eso, sin que tengamos el espíritu reavivado, nacido de nuevo, eso es simplemente religión. Porque Dios dice que todo lo hizo bueno, ¿sí? Y bueno en gran manera. Cuando Dios lo mandó a usted aquí a la tierra, nació con un espíritu, un alma y un cuerpo vivos. Pero cuando usted pecó, cuando nosotros pecamos, perdimos ese contacto, esa comunión con Dios. En otras palabras, usted quedó excomulgado de Dios. ¿Me va entendiendo? Voy tratando de ir despacio porque quiero que me vaya entendiendo. Cuando pecamos voluntariamente la primera vez, cuando todavía era un niño posiblemente, no tan pequeño, porque la psicología le dice a usted que durante los primeros 3 años de vida, la mamá o la abuela o el papá, quien esté criando al niño, se convierte en la conciencia de ese niño y ellos son los que le dicen qué es bueno y qué es malo y el niño va aprendiendo. Pero cuando el niño ya tiene conciencia de lo que hace, según la psicología es entre los 5 y los 7 años, ahí ya el niño ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y peca o hace lo malo, ahí pecó. Y cuando pecó, ese espíritu perdió la vida, que era la comunión con Dios. Y entonces sigue creciendo, pero con un espíritu muerto. Y por eso es que es necesario que Cristo llegara a nuestra vida para que el Espíritu de Cristo, la sangre redentora, nos diera el perdón de los pecados y el Espíritu de Cristo, dice la palabra, que entra a morar a nuestro corazón y en ese momento le da vida nuevamente al Espíritu. ¿Y por qué, hermano, tenía que empezar por el Espíritu? Porque cuando Adán pecó, recuérdese que cuando Adán pecó, él era inmortal, no eterno, inmortal. Pero cuando él pecó, su espíritu murió. Y al momento de morir el espíritu, entró la muerte en él. Entró la mortalidad a la raza humana. Y con la mortalidad entró todo lo que no tenía Adán antes de eso. Porque Adán tenía una inmunidad, una inmunología bárbara. No se enfermaba, ni catarro le daba. Pero después de eso, se empezó a enfermar. Los tejidos humanos empezaron a degenerar. Después empezaron a aparecer los cánceres y todos los males que vemos hasta ahora. Porque el pecado empezó operando en el espíritu.
Y el impacto del pecado en el espíritu se dio en el alma. La primera enfermedad que tuvo el hombre fue el miedo. Porque Adán lo primero que hizo fue esconderse de Dios. Adán, ¿y por qué te has escondido ahí? Es que tengo miedo. Esa fue la primera enfermedad, una enfermedad almática. Y después de eso, la mortalidad, las enfermedades. ¿Cómo empezó todo? Por el espíritu que contaminó al alma, que contaminó al cuerpo. Por eso era necesario que Cristo Jesús viniera a darle vida a nuestro espíritu. Porque una vez teniendo vida al espíritu, ese espíritu vivificado por Cristo Jesús iba a empezar a regenerar el alma para finalmente regenerar el cuerpo. Hermano, ¿quiere decir que vamos a volver a ser inmortales? Sí. ¿Cuándo, hermano? Yo ya quiero eso. Cuando lo resuciten, hermano. O cuando, si todavía está usted en el arrebatamiento, Dios se lo lleva, lo transforma y le quita el cuerpo mortal para darle uno inmortal, dice 1 Corintios capítulo 15. Entonces, ¿dónde puedo ver, hermano, eso para ver si es cierto? Vaya a buscar a 1 Corintios 3:16, 6:17. Ahí lo va a encontrar. Ahora, ¿por qué Dios buscó adoradores humanos? Si allá en el cielo tiene adoración de ángeles. Y estoy seguro, amado hermano, que los ángeles cantan más bonito que nosotros. Estoy seguro que las voces de los ángeles tienen tonos que nosotros no alcanzamos a cantar. Y es preciosa. Pero entonces, ¿por qué Dios, dentro de los seres humanos, viene a buscar adoradores? Porque dice la palabra, hermano, en Apocalipsis 12:4, que cuando Satanás se rebeló en contra de Dios en el cielo, contaminó a la tercera parte de los ángeles, los hizo caer junto con él. La tercera parte. Y cuando uno habla de eso, uno piensa, bueno, algunos angelitos. ¿Cuál algunos angelitos, hermanos? Usted va a buscar a Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Dice que eran miríadas de miríadas. Pero si usted lo mira en la Nueva Traducción Viviente, ahí está más claro, dice que los ángeles que están en el cielo son miles de millones de ángeles. No son una cantidad chiquita. Solo por ponerle un ejemplo nada más, que fueran 9,000 millones de ángeles, ¿cuánto es la tercera parte? 3,000 millones, ¿verdad? 3,000 millones de plazas vacantes. Y el Señor lo escogió a usted para que fuera a llenar una de esas plazas vacantes. ¿No lo alegra eso? Dele un aplauso al Señor, pues, si lo alegra. Entonces, esas plazas vacantes, y oiga, hermano, va a ser espectacular. Porque los ángeles son espíritus que están adorando a Dios ahí en espíritu y en verdad. Pero cuando dice la palabra que Jesús se fue al cielo a preparar un lugar para nosotros, ¿cuántos creen que Jesús ya le preparó un lugar para usted en el cielo? Hermano, pero la Biblia dice que carne y sangre no entran al cielo. Amén. Porque usted y yo no vamos a ir al cielo con esta carne y sangre humana. Sino que dice la palabra que cuando nos arrebaten y nos transformen, van a transformar este cuerpo humano en un cuerpo distinto, en un cuerpo glorioso. Ya no va a ser carne humana, va a ser carne transformada, carne glorificada. Ya teniendo el Espíritu de Cristo, vamos a tener una parte que tiene que ver con lo divino y otra parte con un cuerpo glorificado. Y entonces ahí los ángeles van a decir, ¿y estos nuevos aquí? Porque ahora en el cielo ya no van a haber solo espíritus. Va a haber una creación nueva que va a tener también un cuerpo glorificado. Carne y sangre no entran al cielo. Ah, vaya, entonces
Yo no sé cómo va a ser el Señor, hermanos, porque en nuestro cuerpo mortal humano necesitamos la sangre para que oxigene todos los tejidos, etcétera, etcétera. Pero en ese cuerpo glorificado, si sangre no entra al cielo, o entramos sin sangre y nuestros cuerpos van a ser glorificados sin sangre, o va a ser otra sangre totalmente distinta. Pero que vamos a entrar al cielo, si permanecemos fieles al Señor, vamos a entrar al cielo. Ahora, ¿a qué va a ir usted al cielo? Va a ir de turista, a conocer los lugares más bonitos del cielo. No, hermano, si usted va a ir al cielo, va a ir para adorar al Dios de los ejércitos, a Jehová nuestro Dios. Por eso el Señor andaba buscando adoradores. Ahora, le pregunto, ¿vale la pena ser adorador? ¿Adorador de culto o adorador como estilo de vida? Porque hoy, amados hermanos, estamos aquí en la tierra adorando, pero por un tiempo limitado. Estábamos en medio de la adoración, yo estaba postrado acá y de repente, no quise compartirlo en el momento de las profecías para no alargar esa parte de la liturgia de la iglesia. Pero estaba ahí, hermano, cuando de repente miro una visión y vi hierba, muy bonita, pero hierba. Y yo me pregunté, ¿y esto qué? Y después me pusieron ya no hierba, sino me pusieron unas flores bien lindas, un color lila o moradito y rosados, pero bien lindos. Y los vi bien lindos. Y en eso me dije, oye, ¿y esto qué? Y entonces me vino el pensamiento, sécase la hierba, marchítase la flor. Porque la vida del hombre es efímera, es un momento. Y así como la flor del campo, que se abre en un día y a la noche siguiente ya murió, así es de corta la vida del hombre. Y tienen que aprovechar el corto tiempo que tienen para estar en la tierra, para conocerme, buscarme, adorarme, dice el Señor. Entonces, hermano, aprovechemos el tiempo tan limitado que tenemos aquí en la tierra, porque después van a ser miles de años, millones de años, una eternidad en el cielo, en la presencia de Dios, alabándolo y adorándolo. Y entonces aquí en la tierra, ¿qué pasa con usted? Es un entrenamiento. Ahora, ¿cómo debo adorar a Dios? Porque la Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 6:10. Entonces nos hace una comparación con el templo de Dios, aquel templo de Salomón. Es decir, a nosotros Dios nos convierte en sus templos. Por eso, amado hermano, usted para adorar a Dios no tiene necesidad de venir al templo, porque usted es el templo. Levante su mano derecha y quiero que confiese conmigo, yo soy templo de Dios para adorar a Dios. Entonces, usted no importa donde usted esté, porque muchos hermanos parecen 007. En la iglesia, solo falta que se le miren las alitas y la aureola aquí encima. Pero cuando están en la casa, en el trabajo, en cualquier otro lugar, uy. Entonces yo adoro a Dios en la iglesia. No, es que usted es templo de Dios aquí en la iglesia. Pero también es templo de Dios en su casa. También es templo de Dios en el trabajo. También es templo de Dios en la camioneta. También es templo de Dios en su colonia. También es templo de Dios con su familia, aunque no sea cristiana. Usted es templo de Dios en cualquier lugar en donde usted esté. ¿Y qué se hace en el templo?
¿Para qué es el templo? Para adorar a Dios. Entonces, si usted es templo, usted tiene que adorar a Dios en cualquier lugar donde usted se encuentre. Porque así como aquel templo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, nosotros también, su cuerpo es el atrio, el alma es el lugar santo y el espíritu es el lugar santísimo. Por eso en la profecía que nos habló el Señor y decía, muchos no entraron a mi presencia. Se quedaron, ¿dónde decía la profecía? En el atrio. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos nada más alabaron corporalmente, pero no en el espíritu. Y por eso no lograron entrar hasta la presencia de Dios. Por eso, cuando Jesús le dijo a la samaritana que adorar a Dios no dependía de un templo específico, ni de un lugar físico, sino que dependía de la persona que tuviera la disposición para adorar, se lo dijo porque ahora nosotros somos templos de Dios. Y ojalá el Espíritu tome esto y se lo ponga en su corazón más que en su mente. Porque si usted está consciente que es templo de Dios, en cualquier lugar donde usted esté, usted tiene que estar consciente que en cualquier lugar donde usted ande, usted tiene que andar adorando a Dios. Ahora, así como en el templo había un atrio en donde los sacerdotes primero debían purificarse, pasaban ahí donde estaban los 12 toros y las pilas encima de los toros, pasaban ahí purificándose, lavándose las manos y los pies. Y luego iban a realizar el sacrificio del cordero. Pero todo eso era bajo la luz del sol, bajo la luz natural. Esto nos habla a nosotros, hermanos, que nosotros en nuestro cuerpo ya hemos recibido la purificación a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de la palabra, que es agua que limpia nuestras almas, nuestros corazones. Y nosotros, amados hermanos, a través del cuerpo, nosotros damos alabanzas al Señor. Pero así como en el atrio, todo era luz del sol, luz natural, nosotros cuando empezamos alabando a Dios, generalmente empezamos con nuestra luz natural, con nuestra mente, con nuestro entendimiento. De esto, si hay oportunidad, algún otro día vamos a hablar específicamente sobre ese tipo de alabanza de adoración. Así como en un lugar santo había lámparas que alumbraban y había una mesa de panes de la presencia del rostro, o panes de la proposición, dice en la Reina Valera, y había una mesa con incienso, así también, hermanos, en nuestras almas ya iluminadas, no por lámparas, iluminadas por el Espíritu Santo, nos presentamos delante de Dios. ¿Sabe para qué eran por eso se llama la mesa de los panes del rostro? Porque los sacerdotes venían, levantaban los panes que simbolizaban el rostro de Dios y se lo tenían que poner enfrente de su cara. Entonces era como que estuvieran viendo cara a cara a Dios. Por eso se le llaman panes de rostro. Y eso hacía que el sacerdote se pusiera a pensar si estaba ejerciendo el sacerdocio de manera adecuada. Porque si llegaba a entrar al lugar santísimo de forma incorrecta, hermano, ahí mismo lo mataba la presencia de Dios. Entonces, nosotros hoy en nuestras almas tenemos un Espíritu Santo que nos está hablando, nos está iluminando para que nosotros ya podamos elevar nuestra voz a Dios, así como antes de entrar al lugar santísimo había una mesa con incienso. Cuando el Espíritu Santo lo lleva a usted a confrontarse con Dios para ver si está bien, y si tiene testimonio en el Espíritu que está bien, el siguiente paso es la mesa del incienso, que ese es nuestro sacrificio de alabanza con nuestra voz, que sube hasta la presencia de Dios como un incienso de olor agradable. Ahora,
en el atrio solo era la mente la que participaba en la alabanza. Aquí ya no. En el lugar santo ya no solamente es su inteligencia, ya no solamente es su entendimiento, también participan sentimientos y emociones. De tal forma que cuando cantamos a Dios, nosotros deberíamos realmente conmovernos en nuestro corazón cuando cantamos a Dios. Esa es una de las formas que podemos saber cuando realmente estamos alabando y adorando a Dios como un sacrificio que Dios está recibiendo. Si yo simplemente estoy cantando, pero estoy igual que como cuando vine, o peor que cuando vine, cuidado, porque ahí le están diciendo, mira, esa alabanza no está siendo de agrado para Dios. Finalmente, en el lugar santísimo ya no había luz natural. Entiéndase, ya no participa el entendimiento, ya no participa en la inteligencia, no había candelero, tampoco participan nuestras emociones almáticas, sino que ahí, en el lugar santísimo, estaba rodeado de 4 cortinas y un techo todo oscuro, oscuro. ¿Y cómo hacía el sacerdote para ver? Lo que estaba ahí adentro era el arca del pacto, que es figura de la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios había una luz sobrenatural, que era la luz de Dios. Eso se llama la Shekinah de Dios, que era la presencia o la manifestación de Dios. Así nosotros, hermanos, cuando logramos pasar del atrio al lugar santo y entramos al lugar santísimo, nuestra oración final a Dios tiene que ser totalmente guiada por el Espíritu Santo, totalmente motivada por el Espíritu Santo, con un canto nuevo que sale de nuestro corazón. En el atrio, en el lugar santo, estamos siguiendo las canciones que los ministros de alabanza nos están cantando. Pero cuando entramos realmente al lugar santísimo, amados hermanos, tiene que salir un canto que sale de su corazón. Imagínense, no sé, aquí hay 50, 60 o 70 personas hoy, no sé. ¿Sabe usted que de aquí debería haberse levantado delante de Dios 50, 60, 70 o 100 cantos distintos? Porque cada uno tiene una experiencia distinta con Dios. Cada uno de nosotros es una relación privada con Dios. Porque en lo que Dios me ha bendecido a mí, no lo ha bendecido a usted. En lo que Dios me ha ayudado a mí, no lo ha ayudado a usted. En lo que el Señor le ha provisto a un hermano, no se lo ha provisto a otro. Es decir, cada quien tiene una experiencia distinta con Dios. Y cada uno de nosotros debería de poder cantarle a Dios en base a esa experiencia. Y con un corazón agradecido empezar a decirle, Señor, te doy gracias por tu sanidad que me diste. Señor, te doy gracias por la liberación que me diste. Señor, te doy las gracias porque perdonaste mis pecados. Señor, hermano, un montón de cantos que pueden salir de cada uno de nosotros. Por eso es importante que cuando los ministros de alabanza cantaron las alabanzas atrio, cantaron cantos de adoración, lugar santo, tienen que darle lugar al pueblo para que del corazón del pueblo empiece a salir un canto para Dios, donde le esté agradeciendo a usted por lo que Dios ha hecho con usted. Usted no puede entrar a la presencia de Dios con un canto prestado. Hermano, las alabanzas y cánticos de adoración son lindos, pero son inspirados en la presencia del que hizo la letra y la música del canto. Eso lo pueden guiar a usted en el lugar, en el atrio del lugar santo, pero ya no para entrar a la presencia de Dios. No puede entrar con un canto de otro, porque esa fue la experiencia del otro. Tiene que entrar con un canto suyo que salga de su corazón. Ay, hermano, yo nunca he sido muy bueno para escribir, inspirarme o algo. No lo tiene que ser. Solamente agradézcale a Dios por lo que Dios ha hecho con usted. Hermano, pero no, Dios dijo pues que iba a restablecer el tabernáculo caído de David. ¿Por qué templo? Si no dijo que era el tabernáculo caído de David. Bueno, es que para que Dios pudiera restablecer ese tabernáculo de David, cuando Jesús murió en la cruz,
dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Oiga, y Dios envió un mensaje claro y contundente en ese momento, porque Dios dijo, yo les abro un nuevo camino, por eso se rompió desde arriba, para las nuevas criaturas en la tierra, por eso se rompió hasta abajo. Para que ahora ya no solamente el sumo sacerdote entre una vez al año, sino que ahora voy a crear, dijo el Señor, un nuevo pueblo. Todos van a ser sacerdotes para mí, dijo el Señor. Todos van a ser una nación santa para Dios. Y todos con el nuevo sacerdocio ya pueden entrar hasta el lugar santísimo. Ahora usted para entrar al lugar santísimo no necesita ser judío, de la tribu de Leví, de los sacerdotes de Aarón, para poder entrar hasta la presencia de Dios. Porque ahora usted tiene un nuevo sacerdocio, donde el sumo sacerdote se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. Y Él abrió el camino para que ahora usted pueda entrar con libertad hasta la misma intimidad de la presencia de Dios. Eso lo puede encontrar en 1 Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6 y 5:10. Ahora, ¿por qué Dios cambió la adoración en el templo por la adoración al estilo David? Porque bien, amados hermanos, y quiero que entienda bien esto, porque la adoración en el templo era solo religión. La adoración en el templo era rutinaria, litúrgica, legalista, y el sacrificio ofrecido no era del total agrado de Dios. ¿Por qué? Porque se ofrecía la vida y la sangre de un ser inocente que no tenía nada que ver con el que estaba llevando la ofrenda. Es decir, ahí en el antiguo pacto, en aquel templo, para que Dios perdonara sus pecados, pero oiga, no los desaparecía, no los borraba, los perdonaba, pero únicamente los cubría. Eso lo puede ir a buscar al libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Entonces, aquello era legalista. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros en la iglesia, de no estar dando un sacrificio solamente legalista, rutinario, litúrgico, religioso. No es eso lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, hermanos, Dios cambió los sacrificios de animales, lo cambió por el sacrificio del Cordero de Dios, que de verdad es lo único que quita el pecado del mundo, para que nosotros ya no tengamos que sacrificar animales. Lo que tenemos que sacrificar ahora es fruto de labios que confiesan su nombre. Eso está en Hebreos 13:15. Ahora el sacrificio que Dios está esperando es la adoración que sale por la boca de sus hijos. Por eso, amados hermanos, cuando usted venga a la iglesia, por favor, no venga pensando en algo rutinario, porque no es eso lo que el Señor está esperando de usted. La adoración estilo David era real. Y oiga, debe ser nueva cada vez que se adora a Dios. Porque David no tenía reglas. David no tenía tiempo específico. El único que sabía era que su corazón tenía ganas de adorar a Dios y se ponía a adorar a Dios. Traslado del arca, ok. Se puso lo necesario y ahí va brincando, danzando delante de la presencia de Dios. Ah, pero ahí estaba Mical. ¡Ja! ¿Cómo se rebajó el rey? Brincando delante de las criadas. ¡Ja! Y le dice David, mira, yo no dancé para las criadas, yo dancé para Dios. Pero por haber danzado para Dios, delante de esas criadas yo estoy ahora homenajeado. Y me miran como un hombre mejor. Por eso, amados hermanos, los quiero invitar
que cuando usted alabe a Dios, quítese todos los obstáculos que usted se puede poner mentalmente. Es que, hermano, yo no puedo danzar. Tal vez es como yo nunca, estando en el mundo, no bailé, nunca, la verdad. Y cuando yo vine a la iglesia, y pues si no sé bailar, no es que no se trata que sepa bailar. Usted disponga su corazón, empieza a alabar a Dios y Dios va a tomar su cuerpo. Y hermano, es que parezco sapito solo brincando, pues haga el baile sapito para Dios, pues. Es que, hermano, parezco elefante, solo así, miren. Pues haga el baile del elefante para Dios, pues. Pero hágalo para Dios. Remolineando, dijo David. ¿Acaso no puede dar vueltas usted, pues? Remolinee para Dios, pues. Pero no se ponga reglas. No se ponga límites. Por eso, mis amados hermanos, cuando se adora a Dios, y quiero que le ponga atención a esto, no son las canciones inspiradas a otras personas las que tienen unción para agradar a Dios, sino son las palabras de un corazón agradecido las que conmueven el corazón de Dios. Hermanos, que las canciones de Ebenezer Honduras tienen unción, amén, pero no son las canciones. Es el corazón agradecido del que está cantando para Dios. Por eso, como decía la profecía el día de hoy, muchos recibieron, sintieron la presencia de Dios, otros no, pero ¿por qué? Dependía de cómo estaba cantando para entrar a la presencia de Dios. Hermanos, cuando se adora a Dios, Él no escucha la voz del que le está adorando. Él no está escuchando si usted está afinado o está desafinado. No está escuchando si usted está siguiendo el ritmo del canto o no. Porque a veces, hermano, el que está dirigiendo aquí va por un lado y uno va por otro. El que está cantando aquí está cantando bonito y usted, ¡ah!, se le salen los gallitos ahí. Pero, hermano, Dios no mira todo eso. Dios que está viendo su corazón. ¿Cómo está su corazón? Dios no escucha su voz, Dios escucha su corazón. Por eso, Dios no se complace en que se le alabe religiosamente. Yo sé que el pastor Coca no se va a enojar por esto, algunos otros pastores sí, ¿verdad? Pero Dios no se complace en sus ofrendas o en sus diezmos, si los trae solo por obligación. Dios se complace en que se le obedezca y se le sujete y se le adore a Él de esa manera. Cuando se adora a Dios, hermanos, con agradecimiento y con amor, no es suficiente con cantar canciones aprendidas de otras personas, sino que debe salir, como ya lo dijimos antes, de las experiencias que usted tiene en la vida diaria con Dios. De ahí tienen que salir sus canciones para que sean cantos verdaderos de adoración para Dios. Por eso, amados hermanos, en cada culto, en cada iglesia, debería haber decenas, centenas o millares de cánticos nuevos para Dios, un cántico único por cada persona. Dice el Salmo 33:3, hermanos. Lo lee y ahí va a inferir que los que dirigen la alabanza tienen que tener un cántico nuevo. A los que Dios los ha sacado del foso de la desesperación, tienen que tener un cántico nuevo. Salmo 40:2-3. Si usted ha recibido buenas noticias y ha visto la obra de Dios en su vida, tiene que tener un cántico nuevo. Salmo 96:1-3. Si Dios le ha dado la victoria en algo, haga un cántico nuevo. Salmo 98:1. Si Dios lo ha ayudado en sus batallas,
Usted que ha visto que Dios ha sido un escudo y un refugio para usted, canten a Dios un cántico nuevo. Salmo 144, 9. Los que saben que Dios es su creador y que lo ha coronado con su protección y ayuda, dice la palabra, alaben su nombre con danza, con panderetas y con arpas, que canten de alegría. Oiga, porque decía ahí el que hizo el Salmo 149, que aún estando en su cama, acostado en su cama, estaba alabando a Dios. Hermanos, si nosotros viviéramos así y dependiéramos de esto, qué distinto sería. Por eso, hermano, mire qué tremendo, porque lo que le voy a decir, gracias a Dios eso no pasa en esta iglesia, pero sí pasa en otros lugares. Hay personas que llegan a los cultos calculando que ya haya pasado la alabanza y la oración solo para llegar a escuchar la prédica. Pero eso no solamente es un error, sino que además denota la falta de amor y agradecimiento que tenemos para con Dios. Porque si yo estoy agradecido con Dios, hermanos, yo le tengo que cantar a Dios. Yo le tengo que agradecer a Dios lo que Él ha hecho conmigo. Recibir una prédica o enseñanza sin haber adorado, hermanos, es como que usted quiera sembrar una semilla en una tierra seca en pleno verano, cuando la tierra está hasta reventándose. ¿Le va a dar fruto a esa semilla? No va a dar fruto. Así es la alabanza. Cuando llegamos únicamente a escuchar una prédica y no participamos de la alabanza y la adoración. Amados hermanos, la adoración es importantísima, porque si no aprendemos a adorar a Dios en nuestras vidas privadas, cuando vengamos a la iglesia, esa adoración a Dios puede ser que no vaya a ser bien recibida por el Señor. Por eso tenemos que aprender. La adoración no es un momento litúrgico del culto, es cómo estoy viviendo mi vida delante de Dios en agradecimiento para Dios. No quiero que se lo van a tomar los hermanos de la alabanza de acá. Estoy hablando hipotéticamente, bueno, no hipotéticamente, pero estoy hablando de cualquier lugar. Pero por eso es que es tan importante, por ejemplo, que los ministros de alabanza no se confíen en que saben tocar instrumentos. Que no se confíen en que saben los cantos. Y que ya tienen secuelas de cantos que hay que cantar. Sino que para ministrar a Dios y entrar al lugar santísimo, previo a el culto, yo tengo que haber tenido una vida de adoración. El día previo, la semana previa, a que yo tenga el privilegio de alabar, dirigir, cantar, para que entonces lo que yo dirija llegue con verdadera unción al pueblo. Y eso sí, el pueblo, quienes van a salir beneficiados, va a ser aquel pueblo que también haya estado viviendo en adoración antes de venir al culto. Porque ese pueblo, hermanos, empieza el culto y empiezan a sentir la unción, la presencia de Dios. Empieza el culto y son cantos de alabanza y ya están llorando delante de Dios.
Pero esas cosas las vamos a dejar para otro día. Hoy solamente quiero que le quede en su corazón que hay una importancia máxima en la adoración, en la vida del cristiano, si realmente quiere de verdad adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Habiendo escuchado la enseñanza y habiendo escuchado la profecía previa, le quiero decir que tenemos en este momento una oportunidad para que nosotros podamos darle un momento más de adoración al Señor. Todavía no. Cierre sus ojos. Cuando entraban al templo, lo primero que se encontraban era el lavacro para lavarse las manos y los pies antes del sacrificio. Usted ya fue lavado con la palabra esta mañana. Luego pasaban al altar del sacrificio. El sacrificio para usted ya lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entraban al lugar santo, donde la lámpara iluminaba, y a usted hoy lo está iluminando el Espíritu Santo. Luego pasaba a la mesa los panes de la proposición, y hoy para los panes del rostro, y hoy el Señor ha puesto su rostro contra el rostro suyo, para que usted se examine en este momento y diga: soy digno, estoy apto, y yo quiero entrar a alabar y adorar a Dios. Por último, entramos al lugar santísimo con un cántico nuevo, suyo, de nadie más, agradeciéndole a Dios por eso. Levanta un momento sus manos y vamos a pedirle al Señor: Padre, hemos sido purificados por tu palabra. Tenemos el sacrificio de Cristo que nos da entrada hasta el lugar santísimo. Y tenemos al Espíritu Santo que nos está guiando en todo momento. Te ruego ahora en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, límpianos de toda maldad, purifícanos, para que podamos entrar a tu presencia en este momento. Levante un momento sus manos, y le voy a pedir, cante junto conmigo, cante después de mí, diga: te adoro a ti. Repítalo: te adoro a ti, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti,
te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Levante su voz, levante un canto al Señor. Alma mía, dile al Señor cuán buenas y deliciosas son sus palabras de amor para mi vida. Señor, quiero adorarte esta mañana, porque a pesar de mis maldades y mis errores, has tenido misericordia de mí, Señor. Con la sangre del Cordero me perdonaste, con su sangre preciosa me diste acceso a ser tu hijo, Dios. Y yo te quiero alabar, te quiero adorar, Señor, porque me adoptaste como tu hijo. Oh Señor, de cuántas cosas me has librado, en cuántas me has ayudado, Jehová. Mi corazón te alaba. Tengo un corazón agradecido que no quiere callarse, Señor. Un corazón que quiere decirte: gracias, mi Dios, gracias, Señor. Gracias, gracias. Cuán bueno y cuán deliciosa es tu presencia, mi Rey. Porque al acercarme a ti, puedo sentir, Señor, tu amor. Puedo sentir, Señor, tu protección. Puedo sentir tu ayuda, mi Dios. Oh, mi Rey, yo deseo que me beses con los besos de tu boca. Oh, Señor. Gracias porque tú siempre has estado conmigo. Gracias, Señor, porque me has ayudado en todo momento. Gracias por tu provisión. Gracias por tu sanidad. Gracias, Señor, por tu liberación. Gracias, Señor, por ser escudo alrededor mío. Gracias, Señor, porque no has dejado que el malo toque nada en mi vida, ni en mi casa, Señor. Oh, Señor, cuánto te amo. Por eso levanto hoy, levanto mi corazón para adorarte. Oh, te adoro. Si el Señor lo ha sanado, cántale al Señor ahorita dándole gracias por esa sanidad que le dio alguna vez. Si el Señor lo sacó del pozo de la desesperación, cántele ahorita y agradézcale por haberlo librado de ese pozo. Si el Señor lo sacó de alguna deuda, dele gracias a Dios ahorita por esa deuda que lo libró.
Si el Señor libró su vida de la muerte, cántele a Dios ahorita agradeciéndole. Pero no se quede callado. Entre a la presencia del Dios Altísimo. Porque Dios lo trajo a usted aquí y lo buscó porque usted era adorador. Dios lo buscó para que fuera adorador. Adore, adore, adore. Adore al Dios Altísimo. Y no se canse. Porque aquí solo es un entrenamiento para lo que usted va a llegar a hacer al cielo. Así es que prepárese bien en la tierra para que pueda hacerlo bien en el cielo. Y si usted siente en su corazón, abrace ahí a su esposa, a su esposo. Bendígalo en el nombre de Jesús. Para que el Señor pueda ministrarlo y bendecirlo. Si vino solo y tiene algún hermano ahí a la par suya, levante su corazón. Papito lindo, gracias Señor te doy. Gracias te doy por mi esposa, mi Dios. Gracias por mis hijos. Gracias por tu protección. Gracias Dios porque tú has sido bueno. Tú has sido bueno en gran manera, oh Dios. Gracias por tu bendición. Gracias Dios. Que tu amor se ha derramado esta mañana. Que tu amor se ha derramado esta mañana, oh Dios. Que haya una unción fresca, Padre. Una unción fresca, oh Dios. Toca corazones, Señor. Toca corazones esta mañana. Oh Dios, cuánto te amamos. Te amamos, Dios. Te bendecimos, Señor. Oh, gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, 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 gracias. Señor, no alcanzan las palabras. No alcanzan las palabras para darte gracias. Solo recibe, oh Dios, como incienso, como aroma agradable delante de ti. Recibe hoy, Señor. Aleluya. 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 Cuán grande es tu amor, Señor. Cuán grande es tu amor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Gracias. Señor. Gracias, muchas